Hay una zona del hogar que la mayoría de las personas ignora por completo cuando piensa en plantas. No es el salón, ni la cocina, ni siquiera el dormitorio. Es la entrada. Esa franja de tierra junto a la puerta, ese macetero olvidado en el porche, ese escalón donde apenas cabe una maceta pequeña. Y sin embargo, durante siglos, las familias que mejor entendían la relación entre las plantas y la energía del hogar sabían que todo empieza ahí. Antes de que una visita cruce el umbral, antes de que el aire de la calle entre en la casa, antes de que cualquier intención ajena toque lo que hay dentro, las plantas de la entrada son las primeras en presidirlo todo. Son el primer filtro, la primera barrera. Y también, según muchas tradiciones antiguas, el primer imán. En más de 20 años cultivando, he comprobado que lo que crece junto a la puerta tiene un efecto distinto al de cualquier otra planta de la casa. No se trata solo de decoración ni de perfumar la entrada. Hay algo en esa ubicación concreta, en ese punto de transición entre el exterior y el interior, que amplifica ciertas propiedades de las plantas de una manera que la mayoría de la gente nunca ha considerado. Y las 5 plantas que se presentan en este video son precisamente las que mejor aprovechan esa posición estratégica. No son difíciles de conseguir. No son caras. Algunas incluso crecen de forma silvestre en muchas regiones. Pero la diferencia entre tenerlas en cualquier rincón del jardín y tenerlas justo al lado de la puerta es algo que, una vez que se entiende, resulta difícil de ignorar. Planta 1, romero. El guardián de la entrada. Si hubiera que elegir una sola planta para colocar junto a la puerta, el romero ganaría esa posición sin discusión. Y no es una opinión personal caprichosa. Es la planta que más veces aparece en las tradiciones mediterráneas asociada a la protección del hogar, a la limpieza energética y a la atracción de prosperidad. Los antiguos griegos ya lo quemaban en los templos. Los romanos lo plantaban junto a las puertas de sus villas. En el sur de España, las abuelas siguen diciendo que una casa con romero en la entrada es una casa donde la mala suerte no entra. Pero más allá de las creencias populares, hay algo tangible en el romero que justifica esa posición privilegiada. Su aroma. El romero libera aceites esenciales de forma constante, especialmente cuando le da el sol o cuando alguien roza sus hojas al pasar. Esos compuestos aromáticos, principalmente el alcanfor, el cineol y el alfa-pineno, tienen efectos documentados sobre el estado de ánimo y la claridad mental. Varios estudios han demostrado que la exposición al aroma de romero mejora la concentración, reduce la fatiga y genera una sensación de alerta positiva. Eso significa que cada vez que alguien entra o sale de casa, cada vez que se abre la puerta y el aire mueve las ramas del romero, hay una liberación invisible de compuestos que afectan directamente al estado emocional de quien pasa por ahí. No es magia. Es bioquímica vegetal en la ubicación perfecta. El romero además es una planta extremadamente resistente. Tolera la sequía, el sol directo, el viento, los suelos pobres y el olvido. Es casi imposible matarlo una vez que está establecido. Crece bien tanto en el suelo como en maceta, lo que lo hace ideal para cualquier tipo de entrada, ya sea un porche amplio, un escalón estrecho o simplemente el borde de una acera. El mejor lugar para colocarlo es justo al lado de la puerta, a la altura de la cintura o un poco más abajo, donde la gente pueda rozar las hojas al pasar sin necesidad de agacharse. Algunos jardineros experimentados recomiendan incluso plantar 2 romeros, uno a cada lado de la puerta, como hacían las antiguas familias rurales. La simetría refuerza la idea de equilibrio y protección, y además duplica la liberación aromática cada vez que alguien cruza el umbral. Un detalle que pocos conocen es que el romero florece en invierno y primavera, cuando la mayoría de las plantas están dormidas. Esas pequeñas flores azules o violetas que aparecen entre las hojas no solo son bonitas, sino que atraen a las primeras abejas de la temporada. Tener polinizadores activos junto a la puerta de casa es, desde el punto de vista simbólico y práctico, una señal de vitalidad y abundancia. Y hay algo más que conecta el romero con la prosperidad de una forma muy concreta. En muchas culturas, se considera que el aroma del romero activa la mente para tomar mejores decisiones, incluidas las financieras. No es que la planta atraiga dinero por arte de magia, sino que mantiene la mente despejada y enfocada justo en el momento en que se sale al mundo a trabajar, a negociar, a resolver. Esa es la verdadera razón por la que tantas tradiciones lo asocian con la abundancia. Planta 2, albahaca. La planta que atrae lo bueno.
Cuando la mayoría piensa en albahaca, imagina una cocina, un plato de pasta, una salsa fresca. Pero esa es solo la versión moderna y simplificada de una planta que durante miles de años fue considerada sagrada en varias civilizaciones. En la India, la albahaca sagrada o tulsi se planta en la entrada de los hogares como ofrenda y protección. En Grecia, su nombre proviene de Basileos, que significa rey. En México y Centroamérica, los curanderos tradicionales la utilizan en limpias energéticas, pasándola por el cuerpo para retirar energías estancadas. Y en Italia, colocar albahaca en la ventana o la puerta era una señal de bienvenida y buena intención. Lo que la albahaca hace junto a la puerta es especialmente interesante. Su aroma intenso y fresco actúa como un purificador ambiental natural. Al igual que el romero, libera compuestos volátiles que modifican el ambiente inmediato, pero con un perfil diferente. Mientras el romero estimula la mente, la albahaca tiende a calmar. Reduce la ansiedad, suaviza la tensión y genera una sensación de apertura y receptividad. Eso la convierte en la planta ideal para la entrada porque establece el tono emocional de lo que viene. Quien entra a una casa que huele a albahaca fresca entra con una predisposición distinta. El ambiente se percibe más acogedor, más limpio, más vivo. Y esa primera impresión, aunque sea inconsciente, afecta toda la experiencia de estar en ese hogar. Desde el punto de vista práctico, la albahaca necesita algo más de atención que el romero. Prefiere sol directo pero no soporta el frío extremo, así que en climas con heladas es mejor tenerla en maceta para poder protegerla en invierno. Necesita riego regular pero no encharcamiento, y agradece que se le pellizquen las flores para que siga produciendo hojas nuevas. La buena noticia es que crece rápido y es barata, así que incluso si se pierde en invierno, reemplazarla cada primavera cuesta muy poco. Un truco que pocos conocen es que la albahaca repele naturalmente a los mosquitos y a ciertas moscas. Sus aceites esenciales, especialmente el eugenol y el linalol, actúan como repelentes naturales de insectos. Tenerla junto a la puerta reduce la cantidad de insectos que entran a la casa cada vez que se abre, algo especialmente útil en los meses cálidos. Es protección práctica, tangible, medible. Pero la cualidad más poderosa de la albahaca en la entrada va más allá de lo aromático. En muchas tradiciones, se cree que la albahaca tiene la capacidad de filtrar las intenciones de quienes cruzan el umbral. Es una creencia simbólica, por supuesto, pero que refleja algo real. Una entrada cuidada, con plantas vivas y aromáticas, comunica que esa casa está atendida, que sus habitantes se preocupan por su espacio, que hay orden y atención en lo que ocurre dentro. Eso, por sí solo, ya cambia la energía con la que alguien entra. Planta 3, lavanda. La que calma lo que viene de fuera. Si el romero es el guardián activo y la albahaca es la anfitriona que recibe con los brazos abiertos, la lavanda es la mediadora. La que neutraliza. La que transforma lo que viene cargado del exterior en algo más suave antes de que entre al hogar. La relación entre la lavanda y la calma es probablemente una de las más estudiadas en el mundo de las plantas aromáticas. El linalol y el acetato de linalilo, sus dos compuestos principales, tienen efectos ansiolíticos demostrados. No es una exageración decir que respirar lavanda reduce el cortisol, baja la frecuencia cardíaca y activa el sistema nervioso parasimpático. Es relajación medible, comprobable, repetible. Ahora bien, ¿por qué importa esto a la entrada? Porque la puerta de casa es el punto donde se produce la transición más importante del día. Es donde se deja atrás el estrés del trabajo, el tráfico, las preocupaciones externas. Y si en ese punto exacto hay una planta que emite constantemente compuestos relajantes, la transición se suaviza de forma natural. Es como si la lavanda dijera, sin palabras, que lo de fuera se queda fuera. La lavanda es además una de las plantas más resistentes y agradecidas que existen para exteriores. Tolera el sol intenso, la sequía prolongada, los suelos calcáreos y pedregosos y el viento fuerte. De hecho, cuanto más pobre sea el suelo, más concentrados serán sus aceites esenciales. Las lavandas que crecen en terrenos difíciles, con poca agua y mucho sol, son las que más aroma producen. Es una planta que, literalmente, da lo mejor de sí cuando las condiciones son duras. Para la entrada de casa, lo ideal es plantarla en una franja a lo largo del camino que lleva a la puerta, o en macetas grandes a ambos lados.
cuando alguien camina entre lavandas para llegar a la puerta, roza las espigas sin querer y libera oleadas de aroma que lo envuelven antes de entrar. Es un pasillo invisible de calma. Hay una tradición provenzal, en el sur de Francia, que dice que colgar un ramo de lavanda seca sobre la puerta protege el hogar de las discusiones y los conflictos. Las abuelas provenzales renovaban ese ramo cada verano, justo después de la cosecha. Y aunque el marco científico actual no habla exactamente de protección espiritual, sí confirma que los ambientes aromatizados con lavanda reducen la irritabilidad y mejoran la calidad del sueño, lo que indirectamente reduce la probabilidad de conflictos en casa. Otro aspecto que se suele pasar por alto es el visual. La lavanda en flor, con sus espigas violetas moviéndose con la brisa, transforma cualquier entrada por modesta que sea. Añade color, textura y movimiento. Una puerta rodeada de lavanda no parece la misma puerta. Parece la entrada a un lugar donde las cosas se hacen bien, donde hay cuidado, donde la vida crece. Y esa percepción, esa imagen, tiene un poder de atracción que va mucho más allá del aroma. Planta 4, ruda. La más temida y la más buscada. La ruda es la planta más controvertida de esta lista. Y probablemente la más poderosa en términos de tradición y simbolismo. En casi toda Latinoamérica, el sur de Europa y el norte de África, la ruda es sinónimo de protección. Protección contra el mal de ojo, contra la envidia, contra las energías negativas, contra todo lo que pueda amenazar el bienestar del hogar. No hay planta que genere más respeto y más cautela al mismo tiempo. Lo primero que llama la atención de la ruda es su olor. No es agradable. No tiene el frescor del romero ni la dulzura de la lavanda. Su aroma es fuerte, amargo, penetrante. Y ese olor tan particular es precisamente lo que muchas tradiciones interpretan como su mecanismo de defensa. La ruda no intenta atraer. La ruda repele. Y según las creencias populares, lo que repelen no son solo los insectos, sino también las malas intenciones. Desde el punto de vista botánico, la ruda contiene compuestos como la rutina y diversas furocumarinas que efectivamente tienen propiedades repelentes. Los insectos evitan la ruda. Los gatos evitan la ruda. Muchos animales evitan la ruda. Es una planta que ha desarrollado un arsenal químico específicamente diseñado para mantener a distancia lo que no quiere cerca. Colocarlo junto a la puerta es una decisión que se ha tomado en los hogares mediterráneos y latinoamericanos durante generaciones. La posición más tradicional es al lado izquierdo de la puerta, según la tradición popular, aunque hay variaciones regionales. Lo importante es que esté visible, que quien llegue la vea. En muchas culturas, la simple presencia de una ruda en la entrada ya es un mensaje: esta casa está protegida. Hay una precaución importante que cualquier jardinero debe conocer antes de plantar ruda. Su savia puede causar irritación en la piel, especialmente si se combina con exposición solar. Las furocumarinas que contiene provocan fotosensibilidad, lo que significa que si la savia toca la piel y luego le da el sol, puede producir quemaduras o ampollas. Por eso, la ruda junto a la puerta debe estar colocada donde no se roce accidentalmente al pasar, especialmente si hay niños. Una maceta elevada, una jardinera lateral o un rincón protegido son mejores opciones que plantarla directamente al borde del camino. A pesar de esas precauciones, la ruda es una planta muy fácil de cultivar. Tolera el sol, la sequía y los suelos pobres. No necesita casi nada una vez establecida. Y tiene una cualidad visual muy particular. Sus hojas son de un verde azulado único, casi grisáceo, con una textura que parece de otro tiempo. Una ruda bien cuidada tiene un aspecto antiguo, como si llevara siglos en el mismo sitio. Y eso le da a la entrada una presencia que pocas plantas pueden igualar. Pero hay algo que se observa una y otra vez con la ruda y que merece atención. En muchas tradiciones, se dice que cuando la ruda se seca o se muere sin razón aparente, es señal de que ha absorbido demasiada energía negativa, que ha cumplido su función de escudo y se ha agotado. Muchos jardineros experimentados que trabajan con ruda confirman que esta planta a veces se debilita de forma inexplicable, incluso cuando las condiciones de cultivo son perfectas. No hay explicación científica para eso, pero la observación se repite con demasiada frecuencia como para ignorarla. Planta 5, jazmín. El imán de abundancia. Si las 4 plantas anteriores protegen, limpian, calman y filtran,
el jazmín hace algo completamente diferente. El jazmín atrae. Es la planta de la entrada que no mira hacia afuera para defenderse, sino que mira hacia adentro para invitar. Y lo que invita, según prácticamente todas las tradiciones que lo mencionan, es abundancia, amor y buena fortuna. El jazmín es una de las plantas más aromáticas del mundo. Sus flores blancas, pequeñas y delicadas, liberan un perfume que puede detectarse a varios metros de distancia, especialmente al atardecer y por la noche. Esa peculiaridad de intensificar su aroma al caer el sol lo convierte en una planta nocturna, que trabaja precisamente cuando la casa se recoge, cuando la familia está dentro, cuando el hogar funciona como refugio. En la India, el jazmín se asocia directamente con Lakshmi, la diosa de la prosperidad y la fortuna. Las guirnaldas de jazmín se colocan en las puertas de los templos y los hogares como invitación a la abundancia. En China, el jazmín simboliza la dulzura y la gracia, y se regala como muestra de respeto y buenos deseos. En el mundo árabe, el jazmín es la flor por excelencia de la hospitalidad, y perfumar la entrada con jazmín es una forma de decir que esa casa recibe con generosidad. Lo que hace al jazmín especialmente eficaz junto a la puerta es su capacidad trepadora. La mayoría de las variedades de jazmín son enredaderas que pueden cubrir una pared, un arco o una pérgola. Imaginar una puerta de casa enmarcada por ramas de jazmín en flor, con ese perfume inconfundible impregnando el aire cada noche, es imaginar una entrada que nadie olvida, que nadie quiere dejar, que invita a volver. Desde el punto de vista práctico, el jazmín necesita un soporte para trepar, ya sea un enrejado, unos alambres tensados en la pared o una estructura de madera. ¿Prefieres sol directo o semisombra, riego regular y un suelo que drene bien? No es tan resistente al frío extremo como el romero o la lavanda, pero en climas templados y cálidos crece con una generosidad que sorprende. Una sola planta puede cubrir varios metros cuadrados en un par de temporadas. Hay un detalle del jazmín que conecta directamente con la idea de prosperidad de una forma que pocos consideran. El jazmín florece durante meses. No es una planta que da unas pocas flores durante 2 semanas y luego se apaga. El jazmín puede florecer desde finales de primavera hasta bien entrado el otoño, produciendo oleadas de flores una detrás de otra. Esa generosidad sostenida, esa capacidad de dar y dar sin agotarse, es exactamente lo que muchas tradiciones ven como el reflejo vegetal de la abundancia verdadera, no un golpe de suerte puntual, sino un flujo constante de cosas buenas que no se detiene. Un último aspecto que vale la pena mencionar es lo que ocurre cuando el jazmín se combina con las otras plantas de esta lista. Romero y jazmín juntos crean un contraste aromático extraordinario. La frescura mentolada del romero durante el día y la dulzura envolvente del jazmín por la noche. Lavanda y jazmín combinan sus tonos florales en algo que es mayor que la suma de las partes. Incluso la ruda, con su olor áspero y defensivo, encuentra en el jazmín un contrapunto perfecto. Uno repele lo malo, el otro atrae lo bueno. Cuando estas 5 plantas comparten la entrada de un hogar, no solo se crea un jardín. Se crea un sistema. Un ecosistema de aromas, colores, texturas y funciones que trabajan juntos las 24 horas del día. Un sistema que protege, limpia, calma, filtra y atrae. Un sistema que transforma una simple puerta en un umbral con propósito. Y lo más sorprendente de todo es que no se necesita un gran espacio para conseguirlo. 5 macetas, un par de metros cuadrados, un poco de tierra y de sol. Eso es todo lo que hace falta para que la entrada de cualquier casa se convierta en algo que pocas personas imaginan posible. El cambio no es inmediato, pero es constante. Las plantas crecen, florecen, liberan sus aromas, cumplen sus funciones silenciosas día tras día. Y con el tiempo, la entrada deja de ser simplemente el lugar por donde se entra y se sale. Se convierte en el lugar donde todo empieza. Quien lleve años cultivando sabe que las plantas eligen dónde prosperar. No todas crecen igual en cualquier sitio. Y hay algo en ese espacio junto a la puerta, en ese punto exacto donde el mundo exterior se encuentra con el interior del hogar, que hace que ciertas plantas den lo mejor de sí mismas. Las 5 que se han presentado aquí son precisamente esas. Las que mejor entienden esa posición. Las que más provecho sacan de estar justo ahí. Si hay un rincón del jardín que merece atención este año, un solo proyecto que pueda transformar la relación con el hogar de una forma profunda y duradera, ese rincón es la entrada.
Y estas 5 plantas están esperando para demostrarlo.